El video original ha sido editado debido a que la plataforma consideró que usamos palabras sensibles para la audiencia. Así arrancamos el día de hoy. Así ha estado mi teléfono en los últimos 3 días. Soltaron a las prepagos. Pero les cuento al final, porque ahora vamos a ir a la razón de por qué el régimen anda ardido y ataca a la prensa libre. El trabajo de Alejandro Betancur, sí, ya comienza a rendirle frutos a los jefazos. Hay una nueva información sobre petroleras estadounidenses, pero no las tradicionales. Hay acuerdos, se viene una firma. El agente especial ya rinde frutos. ¡Qué asco todo! Eso mientras que por otro lado la familia Cisneros, sí, esos Cisneros que usted está pensando, han sido robados por la monarca sin ningún tipo de reparo. Menudos delincuentes tutelados. Ampliarán el comité de postulaciones para el TSJ con mayoría de la sociedad civil. Tocará primero que nos digan qué entienden ellos por sociedad civil, porque capaz y nos ahorramos el disgusto, ¿verdad? Existe, por cierto, la posibilidad de la ansiada liberación del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, y hablaremos de ello el día de hoy también. El próximo 18 de octubre, dice la monarca que habrá una consulta popular nacional. ¿Alguien le habrá dicho a ella que no tiene autoridad para hacer ningún tipo de llamado? ¿O cómo es que va la cosa? Y el OEP denuncia la muerte de un segundo recluso en menos de un mes en un centro penitenciario, el agroproductivo de Barcelona. Así que acompáñame a repasar las noticias de última hora y te las voy a contar hoy miércoles 19 de agosto de 2026. Augusto Navarro, tu espacio que lleva por nombre apolítico. Comenzamos. Hay herencias que no se miden en casas ni en cuentas bancarias, en aquel reloj ostentoso o en las antiguas joyas de la abuela. Hay herencias que se miden en pozos petroleros, en derechos firmados hasta 2042 y en la palabra de un Estado que, de la noche a la mañana, decide que esa palabra ya no vale. ¿A qué le suena este nombre? Osvaldo Cisneros. Murió en 2020. Dejó a su viuda, Mireya Blavia de Cisneros, y también a sus herederos, la empresa DP Delta Finance, dueña del 40% de otra empresa mixta, Petrodelta, que tiene el 60% restante de PDVSA. Esa participación no era un papel decorativo, era el derecho a perforar y operar en campos como Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador, El Salto, todos en la faja petrolífera del Orinoco y con vigencia legal hasta 2042. ¿Pero qué podría salir mal? Que está el chavismo. Porque hoy esos herederos acusan al régimen de Venezuela de haberles confiscado de manera injusta e irregular esos derechos y de haberlos entregado a una compañía estadounidense, Pacific Coast Energy Company, con sede en Orcutt, California. No sé por qué de repente mientras les estoy diciendo esto me viene a la mente esta imagen de las últimas horas. A casi 60 días del doble terremoto del 24 de junio, estamos en el puerto de La Guaira acompañando el desembarco de 20 equipos de alta tecnología donados en préstamo por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Con estos equipos esperamos redoblar los esfuerzos y avanzar más rápido. En nombre de la presidenta Delcy Rodríguez, agradecemos al gobierno del presidente Donald Trump y al encargado de negocios John Barrett, quien ha acompañado estos trabajos como un voluntario más. Barrett y bueno, y Oliver Blanco compadreando. Pero sigamos en la noticia. Según el comunicado, DP Delta Finance, la empresa fue despojada de sus activos y también del control operativo mediante un proceso de sanciones arbitrarias ejecutados a espaldas de la compañía sin derecho a la defensa y al debido proceso. Chavismo en vena. La factura que reclaman supera los $2.000 millones, que no es una cifra sacada del aire. 165 millones pagados por el bono de explotación, dividendos pendientes desde 2010, $100 millones en servicios prestados por la filial Delta Servicios entre marzo de 2021 y 2026, cosa que PDVSA nunca canceló, y el valor de una participación que generó solo desde 2022 12 millones de barriles y $700 millones para el país. En el periodo de impagos, la producción que se acumuló superó los 136 millones de barriles, sin que el socio privado recibiera la retribución que le correspondía. La producción reciente de Petrodelta se sitúa en torno a 9.000 barriles diarios, y el régimen revocó la participación alrededor de julio de 2026 y la transfirió, porque le dio la gana, a Pacific Coast Energy mediante un contrato de participación productiva, contrato
para el desarrollo de actividades primarias por adjudicación directa, como le gusta a ellos. Así, mira, esto va para ti, a dedo. Por supuesto, con su comisión de por medio. Y, según la denuncia, también se eligió sin transparencia ni publicidad institucional. La empresa mixta Petrodelta, aclaran los herederos, no ha sido disuelta ni tampoco ha sido liquidada. Por eso es que le están pidiendo la revisión de las actuaciones, el restablecimiento de la situación jurídica vulnerada y las garantías reales de seguridad para las inversiones petroleras en el país a un régimen sanguinario como el de Delcy. Y es que el mensaje que queda es demoledor. Se expulsa a un socio venezolano que invirtió, que produjo, que esperó y que hasta los ayudó a llegar al poder en su momento, porque, hay que decir eso también, para entonces darle entrada a una firma foránea bajo reglas nuevas que aparecen escritas a la medida. Y ese no es solo un litigio comercial, también es el retrato de un país que sigue cambiando las reglas a mitad de partido. Un país que busca inversores, pero que demuestra una vez más que la seguridad jurídica se evapora con procedimientos arbitrarios. Los herederos de Osvaldo Cisneros no están pidiendo caridad, piden lo que firmó el Estado en derechos hasta 2042. Control operativo y dinero que les corresponde. $2.000 millones, 40% de Petrodelta, 6 campos y una viuda con herederos frente a un régimen que decidió que esa herencia no les pertenece a ellos. Y entonces usted se preguntará, ¿por qué los grandes capitales no terminan de entrar en el juego, verdad? ¿Por qué será? Pero en lugar de terminar de corregir lo que está mal, la apuesta es enmendarlo con tape. O sea, si no van a entrar los grandes, entonces enviemos a nuestro corrupto favorito del momento para que traiga a los medianos y a los pequeños. Porque escucha ahora. Quizá el único venezolano que hoy baila en las calles es Alejandro Betancur, sí, el bolichico. Y hoy en este programa no vamos a hablarles ni de Derwick, ni de las estafas con la energía, ni de sus palacios en Inglaterra, de cómo llegó a Venezuela o de su amistad con Javier Negre. No, eso ya lo hablamos. Hoy tengo que informarles que el agente especial Betancur ya está rindiendo dividendos, porque publicó el medio político el día de ayer. En Houston se preparaba una ceremonia que nadie anunciaría a gritos. Varios productores independientes de petróleo estadounidenses, estas compañías pequeñas que no llenan portadas, por supuesto, ni que mueven mercados globales, se sentaron frente a representantes de PDVSA. El ministro de Petróleo de Venezuela y el jefe de exploración de la estatal estaban previstos para allí. La firma de contratos de producción se esperaba esa misma noche o al amanecer del día de hoy. Un paso más en la estrategia de Washington para sacar los barriles de la tierra venezolana después de que Maduro fuera capturado aquel glorioso 3 de enero. Por supuesto que no es el desembarco de las supermajors, me refiero a las grandes petroleras, Chevron, Exxon, para usted de contar. Las grandes siguen esperando, midiendo riesgos, eligiendo los pedazos. Pero mientras tanto, independientes pueden moverse más rápido, optimizar proyectos en poco tiempo, sumar, y según los cálculos, 300.000 barriles diarios en el próximo año. Dice uno apenas 300.000 barriles, ¿verdad? Por supuesto que la cifra está lejos de los millones que soñaban en Caracas, pero que también soñaban en la Casa Blanca. Pero era un movimiento de esperarse, porque después de los terremotos de junio, que dejaron lamentablemente miles de muertos, después de meses de negociaciones atascadas, con cláusulas, con disputas, etc., Delcy, tiró de regulaciones un poco más amables. Marco Rubio había insistido, el petróleo era el camino para reconstruir, y de pronto todo comenzó a alinearse. Detrás de ese tablero, sin aparecer en la foto de la ceremonia, se movió una figura ya conocida que tira de los hilos, Alejandro Betancur, lo que venimos hablando en la semana, ese operador venezolano de historial cargado, que identifica activos, que limpia cuellos de botella y que acerca a las compañías pequeñas cuando las grandes titubean. Digamos, el agente 00 guiso. Pues bien, no era él quien firmaba los papeles, por supuesto que no lo necesita hacer. Su rol es otro, el de quien sabe cómo se abren las puertitas en Caracas, a quién hay que llamar, cómo se cierra en silencio. El mismo patrón que ya se había visto cuando se negociaban los derechos de campos de la faja del Orinoco, cuando cambiaron de manos de un día para otro, cuando terminaron en manos de una firma californiana que él mismo ayudó a posicionar. Y ahora, con los independientes estadounidenses listos ya para estampar su rúbrica, Betancur vuelve a ocupar ese espacio de intermedio. El hombre que llaman cuando hace falta armar alianzas rápidas, opacas y útiles para ambos lados del mapa. La escena, por supuesto, en Houston no era solo de negocios.
era la continuación de una historia un poco más vieja. Un país, nuestro país, con inmensas reservas, un gobierno o un régimen interino que necesita ingresos, una potencia que quiere barriles y un operador que conoce los atajos y que tiene los bolsillos así. Mientras que las luces del hotel se apagaban y los documentos esperaban la tinta de la firma, la pregunta estaba allí flotando. ¿Cuántas veces más veremos repetir este mismo acto con los mismos intermediarios bajo la misma promesa de reactivación y con el peso de las deudas que todavía no han sido saldadas? Las deudas del pasado. Pero entremos a algo, por otro lado, que es una buena noticia, algo que está en desarrollo, esperemos, porque mire esto. Esto que ven aquí es la apelación contra la sentencia de la causa del capitán Juan Carlos Caguaripano, cuya audiencia será el próximo 26 de agosto y que fue admitida. ¿Y qué quiere decir esto? Que a Juan Carlos Caguaripano Scott ese día le pueden eliminar la sentencia y que puede quedar en libertad. ¿Y por qué es importante esto? Porque nuestros héroes siempre hay que recordarlos. Porque son personas como tú o como yo, que un día deciden de verdad ponerse, usted sabe, agarrar y arriesgar su vida por la de todos nosotros, por un bien común. Juan Carlos Caguaripano Scott es ese capitán de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, que le dieron la baja en 2014 tras denunciar irregularidades, presencia de agentes cubanos, esos que murieron después del 3 de enero, y grupos narcoterroristas en la administración pública y militar. Previamente, en 2008, se le había acusado, de hecho, de una conspiración que retrasó su ascenso. El 6 de agosto de 2017 lidera esa operación David Carabobo, un asalto al fuerte Paramacay en Valencia, en la 41 Brigada Blindada. Publica un video en el que aparece armado junto a un grupo de hombres en uniforme militar y se declara en legítima rebeldía contra la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Exige un gobierno de transición y niega que se trate de un golpe de Estado. Se sustraen armas, fusiles, lanzagranadas, municiones y horas después, autoridades capturan a varios sospechosos en la unidad, los que estaban en este video. Les habla el capitán Juan Caguaripano, comandante de la operación David Carabobo, desde la 41 Brigada Blindada Cantonada en Valencia. Me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero ejército venezolano forjador de libertad, así como tropas activas y de reserva de todos los componentes, policías, hombres y mujeres valientes, amantes de la paz y la libertad. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares. Como militares institucionales reconocemos y respetamos a la Asamblea Nacional, pero exigimos que ésta reconozca y respete la voluntad de un pueblo por librarse de la tiranía. Que honre la memoria heroica de jóvenes como Neomar, Geraldine, Pernalete y otros tantos que con escudos de cartón, pero con corazones de acero, ofrecieron sus vidas para enseñar a un pueblo a derrotar el miedo. Señores de la Asamblea Nacional, ya pasó el tiempo de pactos y acuerdos ocultos entre tiranos y traidores. Necesitamos políticos honestos que pasen por encima de las cúpulas corruptas que traicionan al pueblo. Exigimos la conformación inmediata de un gobierno de transición y elecciones generales libres, con poderes públicos independientes. Exhortamos a nuestros compañeros de armas a desconocer desde sus comandos militares y policiales a este régimen de asesinos y desobedecer a esa cúpula de generales corruptos que no representan el honor ni la dignidad de nuestra Fuerza Armada. El 11 de agosto de 2017 es detenido junto a Jefferson García dos Ramos. ¿Cómo? Bueno, por agentes de la Policía Municipal de Sucre, la policía en ese entonces de Carlos Ocariz. Y fue entregado al régimen. Inmediatamente después se inició un proceso de desaparición forzada. La familia no conoció su paradero durante 40 a 70 días prácticamente. Pese a que lo buscaron en todos lados, comandos, centros penitenciarios, etc. ¿Y qué siguió? Bueno. Señores, esto parece que puede estar a punto de terminar, así que yo solo puedo decir que, no sé, que oremos por el capitán Caguaripano para que pueda ser excarcelado una vez por todas. Después tienen que venir las facturas, claro que sí. Ahora,
El diputado Ramón López, integrante de la delegación de la Asamblea Nacional 2015, anunció la reestructuración completa del proceso de selección de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Inmundicia actual. Durante una entrevista que fue concedida al medio Carahota Digital, este parlamentario explicó que las actuaciones que se iniciaron previamente por aquella Asamblea 2025, que quedó ahí para la nada, ¿verdad? Te recuerda, estaban reestructurando ellos, ¿no? Bueno, van a ser reevaluadas con mayores exigencias técnicas. El plan contempla la conformación de un nuevo comité de postulaciones, cuya composición pasa de 21 a 23 integrantes. ¡Oh, qué diferencia! Porque a diferencia de la estructura anterior, la nueva instancia contará con un mayor número de representantes provenientes, pero de la sociedad civil organizada. Según precisó López, esta modificación busca generar confianza en la ciudadanía, en usted, en mí, en todos, y garantizar que la revisión de las credenciales de los postulados responda a estándares rigurosos. Asimismo, los evaluadores aplicarán un baremo actualizado para seleccionar a los profesionales con la mejor preparación académica y jurídica. Para reforzar la transparencia de la convocatoria, la dirigencia política ha dispuesto la creación de una especie de mecanismo de supervisión adicional que han denominado válvula de seguridad. Esta instancia estará conformada por una comisión de altísimo nivel, dicen ellos, integrada por 7 juristas, quienes deberán poseer las mismas cualidades y requisitos constitucionales que son exigidos a los candidatos a magistrados. Y dicho grupo de trabajo es quien va a asumir la tarea de revisar minuciosamente los perfiles de los profesionales antes de que haya una aprobación definitiva. Esa es la válvula. El proceso anterior ahora, por supuesto, queda sin efecto. Tuvo inicio el 19 de mayo con la juramentación de 21 miembros y ese grupo incluía 11 diputados y 10 ciudadanos, entre los que figuraban profesionales del derecho, la economía, politología, medicina y la comunicación social. Con este reinicio institucional, las autoridades buscan entonces abrir una etapa de postulaciones públicas orientada a reestructurar a la máxima instancia del Poder Judicial, algo que no ha servido en 27 años. Ahora, prepárese. A través de una llamada telefónica con el vicepresidente sectorial para el socialismo social, territorial, Héctor Rodríguez, no se ría, ese fue el nombre que le pusieron a semejante ridiculez. La heredera de la dictadura, Delcy Rodríguez, anunció otra ilegalidad, otra más. Durante el contacto y durante un viaje alucinógeno quizá, producto de la mercancía que distribuye su camarada Diosdado Cabello, llegó a decir que el mundo debe saber que Venezuela optó por el camino de la democracia participativa y protagónica que la ejerce el pueblo organizado. Así con su cara bien... Así con su cara. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, informó que el cambio de fecha para la próxima consulta popular nacional interestelar será para el domingo 18 de octubre, con el objetivo de no interferir con la conmemoración del Día del Descubrimiento de América para todo el mundo, para nosotros, para toda América Latina, ¿verdad? Al que ellos bautizaron fútilmente como el Día de la Resistencia Indígena, que se celebra ese mismo mes. Resistencia indígena, por cierto, la de ellos, en salir del poder. Vamos a prepararnos todos para el 18 de octubre, dijo la monarca. Todos los circuitos comunales, juntas de condominio. Tenemos proyectos listos, vamos a avanzar. El 18 de octubre vamos a dar una elección más. Más democracia, más consulta popular, más ciudadanía organizada para Venezuela. Digamos, aquí está llama de elecciones como si nada ha cambiado, porque en realidad todo está idéntico, solo que Maduro cambió de género. Además, Rodríguez celebró el proceso de renovación de liderazgos y de vocerías dentro de los consejos comunales para seguir consolidando la estructura organizativa de las bases. Queda alguien allí. De igual forma reconoció el alcance del plan vacacional comunitario. No estoy echando broma, esto es en serio. Resaltando el despliegue de actividades recreativas en los servicios comunales como en los campamentos transitorios para atención del pueblo venezolano. Señores, qué desconexión la de esta gente, ¿no? La de todos los que están jugando a ser gobiernito. Y todo esto pasa mientras que se hacen los locos con lo verdaderamente neurálgico. Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció este día martes la muerte del recluso Sergio Gabriel Ascanio, quien estaba bajo custodia del Estado en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, Estado Anzoátegui. La Organización de Derechos Humanos informó en su cuenta de X que Ascanio falleció a causa de problemas de salud. Y adivine qué, a causa deliberada de atención médica, o a causa de no atención médica, quise decir deliberadamente. Es el segundo privado de libertad que fallece este mes en ese recinto.
El 27 de julio se registró el deceso de Luis Felipe Moreno, quien padecía problemas de salud y quien sí logró ser trasladado al Hospital Universitario Dr. Luis Racetti, pero bueno, ya saben el resultado. De acuerdo con los reportes que han sido documentados por la OEP o por el OEP, el centro penitenciario presenta 150% de hacinamiento, pues alberga casi a 1.400 reclusos en un espacio que está diseñado para 560. La organización señala que al verse desbordada la estructura carcelaria, el sistema no puede garantizar condiciones mínimas de subsistencia. Afecta de manera directa, por supuesto, esto al bienestar físico, a la provisión de alimentos y también a la seguridad diaria de los detenidos. Añadió además que otras 3 muertes por desatención médica se reportaron el 11 de agosto en 3 centros de reclusión distintos del país. Anthony Portillo en la cárcel de Tocuyito, en Carabobo, Víctor Salgado en Rodeo 4 y también Adrián Felipe en el recinto Fénix en Lara, en la ciudad de Barquisimeto. Reiteramos nuestra exigencia al Ministerio Público y a la Defensoría Inexistente del Pueblo de investigar estas vulneraciones a los derechos de las personas que están bajo custodia del Estado venezolano, recalcaba la OVP. Y es que hace pocos días, además, señores, falleció Hilary González, de 19 añitos, una estudiante de medicina, producto de un ACV, como informó Tamara Sujú. Pero ¿qué pasa? Que ella era hija de Moisés González, otro de los cientos de presos políticos que siguen secuestrados por la tiranía de Delcy Rodríguez. Y hace pocas horas, también por si fuera poco, se confirma lamentablemente la muerte de la señora Nexy Carrillo de Vargas, madre del preso político Barney Vargas, recluido en Yare 2. La condición de la señora Nexy se agravó producto de su angustia al ver durante tanto tiempo a su hijo preso injustamente. Un caso bien parecido al caso de la abuelita Carmen Navas. Y es que Barney también tiene afecciones de salud que, como ocurre con tantos presos en Venezuela, no son ni de cerca debidamente tratadas. Un padre que no puede enterrar a su hija y un hijo que no puede enterrar a su madre porque el régimen chavista y los malayos de Miraflores los han secuestrado y los han separado de su familia. Casos que se han repetido una y otra vez durante años. Pero es que mientras esto pasa, recuerdo que ellos están jugando a las elecciones de junta de condominio, a los planes vacacionales, a los bingos bailables, a las fiestas del bloque. Porque, ¿cómo le voy a actualizar yo las cifras reales de los excarcelados? Si, por ejemplo, Sixto José Salamanca Jiménez fue detenido nuevamente este martes 18 de agosto, apenas 4 días después de que había sido excarcelado del centro penitenciario Rodeo 3, donde permanecía recluido desde el 13 de diciembre de 2019 por el caso Venezuela Honor y Gloria 2019. Sixto había sido excarcelado el viernes 14 de agosto y el lunes acudió a retirar la boleta y a otros documentos que le iban a ser entregados. Salió junto a su esposa aproximadamente a las 9 de la mañana. Durante el trayecto, a las 12:40, el autobús en el que viajaba fue detenido en Cúpira, en el estado Miranda, y Sixto fue detenido nuevamente. El autobús permaneció en el lugar durante aproximadamente 1 hora y finalmente tuvo que continuar su recorrido ante la negativa de las autoridades. Usted sabe, autoridades, de dejarlo en libertad. Sixto ahora se encuentra en la comandancia de la Policía Municipal de Cúpira, hasta lo último que supimos antes de grabar el video, y contra eso es lo que nosotros estamos peleando. Ah, pero una cosa más. Esto que ve en pantalla es solo una pequeña muestra de lo que estaba pasando en los últimos días, porque ni de cerca han sido todos los mensajes que he recibido de los ataques que seguimos recibiendo desde hace 3 días en nuestras plataformas: Instagram, Facebook, YouTube. Estos son en el autenticador. Y esto viene después que hablamos del cierre de la cuenta de Instagram del Nacional o de Miguel Ángel Rodríguez y de tantos colegas, y que explicamos cómo lo hacían. De hecho, la cosa se intensificó después del directo del lunes, después de este segmento. Para tumbarle las cuentas al Nacional, mire, a la orden del día. Para pagar hackers, para meterse con Miguel Ángel Rodríguez, a la orden del día. Que es carísimo ese servicio, por cierto. De cancelar cuenticas y hacer cositas. El infame gurú de las redes sociales de Venezuela, el payasete este. Segmento mucho más largo, por supuesto. Yo le invito a que esta noche esté en el directo de hoy, porque de esto hay mucho más. Lo hablamos ayer en nuestro canal de La República junto a Melania Escobar y también lo tocaremos hoy, como le digo, en el en vivo, en el directo del final de la tarde. Yo espero que de verdad se pueda pasar por allí y aprovecho para darle las gracias a todos nuestros miembros por ser parte de esta comunidad, a quienes nos ayudan. Superchats, super thanks, regalos, a ti que estás viendo este video,
nada tiene sentido sin ti. Deja tu like, verifica si estás suscrito porque están desuscribiendo a personas. Créame, está pasando. Entonces verifícalo ahí y ayúdanos a que sigamos haciendo este trabajo todos los días, a que tu voz llegue a más rincones. Señores, así estamos y nos vemos esta noche.